mi compromiso. Muestro aquí el decreto supremo que dice: convocan a elecciones generales para el 11 de abril del 2021 para la elección de presidente de la República, vicepresidentes, congresistas y representantes peruanos ante el Parlamento andino. Delante de todos los peruanos suscribo el documento, la norma legal, con mi firma, formalizando la convocatoria a elecciones. Esa continuidad democrática con elecciones no se podría alterar por nada. Y no lo puede alterar ni los problemas políticos, ni la pandemia, ni ningún factor externo puede alterar la predictibilidad de elecciones cada 5 años en nuestro país. La ley manifiesta que tiene que hacer con un mínimo de 270 días antes de las elecciones, y la ley electoral precisamente dice que las elecciones para elegir al presidente, vicepresidentes y congresistas tienen que ser el segundo domingo de abril. Cumpliendo con este mandato, hoy firmo y mañana será publicado en el Diario Oficial Peruano este decreto supremo. De esa manera comenzamos la central de informaciones. ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Soy Tatiana Alemán y voy a estar con ustedes conversando respecto a lo que ha ocurrido el día de hoy con ese anuncio que ha dado en conferencia de prensa el presidente de la República, Martín Vizcarra. Fue un mensaje bastante extenso donde toda la primera parte comenzó comentando respecto a las políticas que está aplicando su gobierno para frenar el avance del nuevo coronavirus en esta nueva etapa que estamos viviendo desde inicios del mes de julio, en la que gran parte del país se encuentra sin cuarentena, o solo hay cuarentena general en 7 regiones del país y la economía está casi reactivada en un 100%. Después, el presidente Martín Vizcarra criticó las acciones que ha tomado este fin de semana el Congreso de la República respecto a la eliminación de la inmunidad parlamentaria, el antejuicio político a altos funcionarios como el propio presidente, ministros, defensor del pueblo y los miembros del Tribunal Constitucional. Y finalmente, lo que hemos escuchado en este extracto, que es cuando él muestra el decreto supremo que ha firmado, donde convoca a elecciones generales para el 11 de abril. Siguiendo con la ley, es lo que le corresponde al presidente convocar a elecciones 270 días antes de la fecha, y ahí está en ese tuit además anunciando lo que expresó esta tarde: cumpliendo mi palabra y compromiso con el Perú, convoco a elecciones generales para elegir a nuestro próximo presidente, vicepresidentes y congresistas para el periodo 2021-2026. Sigamos trabajando para fortalecer la democracia de nuestro país, y está justamente la imagen con su firma que será publicada oficialmente el día de mañana. Entonces, ampliar la información sobre lo específicamente eso último que ha anunciado hoy el presidente de la República, Martín Vizcarra. Estamos ya con José Tello, experto en temas electorales. ¿Cómo está? Bienvenido a RPP Noticias. Buenas tardes, Tania. ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta comunicación. Lo decía, era lo que le correspondía al presidente Martín Vizcarra, convocar a elecciones. Lo raro hubiera sido que no lo hubiera hecho. Sin embargo, el contexto hoy es distinto. Vivimos un contexto de pandemia, un contexto que no nos permite llevar a cabo las elecciones tal y como las conocemos. ¿Será oportuno este anuncio del presidente? A ver, lo que está ocurriendo ahora es evidentemente quizás una respuesta a lo que pasó el día domingo, cuando sabemos perfectamente que se dio una suerte de iniciativa por parte del legislativo de prácticamente llevar las reformas constitucionales y específicamente la de inmunidad parlamentaria, que estaba en buena cuenta yendo hacia un referéndum, llevarla por una reconsideración hacia la aplicación de la excepción de la regla, es decir, de que no pase por referéndum si es que obtiene en 2 legislaturas consecutivas más de 2/3 de los
o sea, el número total de congresistas hábiles. En ese orden de ideas que tenemos, el presidente definitivamente quedó, pues, en cierta medida a disposición del Congreso y también de lo que está decidiendo el Congreso, y este tema del referéndum era algo que ya no tenía sentido. En consecuencia, lo que ha hecho ahora, que se supo el día de ayer que el Congreso justamente iba a sacar o estaba ya con un dictamen para aprobar sobre normas específicas para las elecciones del 2021, el presidente ha convocado ahora, dentro del plazo de ley, a elecciones, porque él tenía hasta el 17 de julio para hacer la convocatoria de elecciones. Con esto definitivamente, pues, parte de ese proyecto de ley, bueno, de ese dictamen que recoge varias iniciativas, ya no tendría razón de ser. Por ejemplo, el hecho de que se quiera convocar 120 días antes. Ya se está convocando 270 días antes, como manda el artículo 82 de la Ley Orgánica de Elecciones. Ahora, en ese sentido, entonces, ya queda sin efecto cualquier acción que pueda tomar el Congreso de la República respecto a un nuevo calendario para convocar a elecciones. Correcto, sí, porque ellos ya no podrían, respecto a la convocatoria de elecciones, hacer nada. Literalmente no podrían hacer nada. Ya están convocadas las elecciones, se han convocado con arreglo de la Constitución y a la ley vigente, que es el artículo 82 de la Ley Orgánica de Elecciones. Si hubiera sido al revés, si por ejemplo el Congreso se hubiera adelantado, hubiera votado, ya hubiera, anunciado ese calendario en el que proponía que las elecciones sean en marzo, la primera vuelta, la segunda en julio, ¿ya el presidente habría tenido que acatarlo? Es relativo, porque de todas maneras recuerden de que cuando el Congreso aprueba una ley, esta va para que el presidente la promulgue, y el presidente tiene un plazo de 15 días para hacerlo. En consecuencia, no necesariamente se hubiese dado la situación de que la norma hubiese salido inmediatamente, o mejor dicho, hubiese entrado inmediatamente en vigencia. Lo que hay que tener bien en claro acá es que estamos viendo una escalonada entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero que no es de lo más sensata, porque el tema electoral es un tema muy delicado. A mí particularmente me preocupa mucho el hecho de que se haya convocado elecciones y que todavía se vaya a legislar en materia electoral hasta el mes de septiembre, con un proceso convocado. Eso en realidad empaña el proceso, porque una muestra de eso es lo que tuvimos nosotros con la ley de dádivas en el año 2016. Cuando vimos casos de exclusión con esta ley que entró en vigencia en el mes de enero, específicamente el 18 de enero, y sabemos perfectamente, pues, que desestabilizó el proceso de elecciones generales en aquel año. Entonces, repetir situaciones como la de ahora es complicado, en verdad que es complicado. ¿Qué habría sido en ese sentido lo más oportuno? Lo más oportuno en realidad era que cuando se da esta norma, que justamente se aprueba el día que se instala el Congreso, y me refiero a la ley 3110, en ese momento se ha debido también prever el hecho de postergar el plazo de convocatoria de las elecciones, que desde el año 2017, cuando se dio la ley 3673, que modificó la Ley Orgánica de Elecciones y específicamente el artículo 82, estandarizó el plazo de convocatoria a cualquier elección nacional 270 días antes de su realización. En consecuencia, se ha debido, para este proceso de manera excepcional, prever que sea 180 días antes. Entonces los congresistas hubiesen tranquilamente, dentro del plazo que ellos mismos han señalado de 6 meses, que termina el 28 de septiembre, hubiesen podido legislar en materia electoral y la elección se hubiese convocado en el mes de octubre. Sin embargo, nunca hicieron eso. Claro. Y en realidad lo que tenemos nuevamente es ese problema de inseguridad jurídica en materia electoral, con un proceso que se estaría ya dando, porque ya ha sido convocado, con reglas que pueden cambiar en el camino. Porque hay temas importantes, por ejemplo, el impedimento de postulación a aquellos que han sido sentenciados en primera instancia. Esa es una reforma constitucional que está para una segunda votación, y ese tema quedaría en el tintero para, obviamente, ser aplicado, de aprobarse en estas elecciones. Y eso no me quepa la menor duda que va a generar inestabilidad, porque se va a ver no un proceso legislativo, sino se va a ver como que se están dando normas a la conveniencia de las organizaciones políticas que tienen representación en el Congreso, y eso no está bien.
Sin duda, porque varias de ellas también van a seguir en la carrera política con aspiraciones al Parlamento y con aspiraciones presidenciales. Lo cierto es que las elecciones ya fueron convocadas para el 11 de abril próximo, pero me imagino que por el propio contexto en el que estamos viviendo, la propia campaña política y el propio día de las elecciones, como lo conocemos, va a tener que variar en algo. ¿Cómo va a tener justamente que darse estas variaciones en el sentido de, por ejemplo, la multa a las personas que no acuden a los centros de votación, la exoneración de aquellas personas de pronto en estado de vulnerabilidad que hoy no pueden salir y que probablemente el mismo contexto que hoy vivimos sea el mismo para aquella fecha? ¿Qué va a tener que cambiar? ¿Qué va a tener que variar? De eso se va a encargar el Congreso de la República. ¿Cuál es el procedimiento? Sí, tienen que haber cambios normativos porque este proceso, dada la situación de la pandemia, requiere que tenga un tratamiento especial. Ya sabemos perfectamente que no van a haber primarias, vamos a tener elecciones internas. También tienen que haber cambios para el día de la elección y estos cambios tienen que ser de naturaleza legal, porque tienen que ser transitorios en la Ley Orgánica de Elecciones para efecto de estos comicios de abril del 2021. En consecuencia, nosotros lo que tenemos acá al frente es una situación de legislación donde hay que dar muy fino, porque dadas las circunstancias y dado de que esta escalonada entre Ejecutivo y Legislativo nos ha llevado ya pues a un proceso convocado, lo que yo particularmente desde una perspectiva técnica invocaría al Congreso de la República es que se legisle en todo aquello que no tenga que ver pues específicamente con cambios de regla de juego drásticas en el mecanismo de elección. También hay que ser muy cuidadosos con el tema de los impedimentos y los requisitos, porque más allá del principio de intangibilidad normativa que está vigente desde el año 2017, nosotros tenemos acá un criterio que por décadas se aplicó en la justicia electoral, que es el criterio de seguridad jurídica, que establece que una vez convocado el proceso no se pueden cambiar ni impedimentos ni requisitos para una postulación y tampoco las reglas de juego para realizar el comicio. Entonces, sí creo que dadas las circunstancias hay que hilar muy fino. ¿Por qué? Porque hay que atender dos cosas. El proceso excepcional que vamos a tener en el año 2021, básicamente por el tema de la pandemia, y en segundo lugar, que nosotros tenemos que demostrar en toda nuestra clase política un nivel de madurez en torno a lo que va a ser la normatividad que va a regir este comicio, que hecho sea de paso nos debe dejar autoridades electas para los siguientes 5 años. Hay que pensar con mucha seriedad porque este bicentenario ya se nos pone a nosotros como una fuerte prueba de fuego en este tipo de situaciones. Claro que sí, también tiene que leer muy fino la forma en cómo se van a llevar a cabo las campañas políticas, ¿no? Ya no van a haber mítines seguramente, esa gran convocatoria de aglomeración de personas, las caminatas por los mercados, las visitas de un lado a otro, todo eso va a cambiar también y me imagino que también va a tener una repercusión en la forma en cómo el electorado los vea y finalmente cómo es que lleguen al día de la elección. Claro, definitivamente van a ser unas campañas totalmente atípicas, va a ser una campaña de redes, hay que tener también flexibilidad. Yo creo que, por ejemplo, hay cosas que en realidad se van a dar por las propias medidas sanitarias y que no es tanto entrar en una reglamentación excesiva. Hay que permitir, por ejemplo, que los topes de aportes a campañas se mantengan. Debemos nosotros mantener los mecanismos de fiscalización, quizás enfatizar un poco más si son protocolos que tiene que seguir el Jurado Nacional de Elecciones en el trabajo de redes, cómo se están realizando las campañas por redes. En realidad, sí, debemos prever que estas campañas electorales en medio de la pandemia, porque la pandemia, por más que haya una vacuna o haya una cura, no va a ser de manera inmediata. Las elecciones se van a llevar a cabo en el contexto de una pandemia y todavía en la peligrosidad que este problema sanitario bueno, nos pone a prueba. O sea, es un tema de peligrosidad enorme para la vida humana. Entonces, sí tenemos que ver de legislar y aparte también conducir las campañas electorales con la prudencia del caso. En el tema de las campañas electorales, sí, definitivamente pues la labor de fiscalización también de los recursos de la campaña en redes va, creo, a demandar que la OMPE tenga pues que establecer algunos lineamientos y también adecuarse un poco a estas circunstancias que son atípicas. Perfecto. Muchísimas gracias por esta comunicación. José Tello estuvo con nosotros, experto en temas electorales.
Vámonos ahora también a conversar de inmediato con Percy Medina, jefe de IDEA Internacional, ya está con nosotros para analizar también lo que anunció esta tarde el presidente de la República, Martín Vizcarra. ¿Cómo está? Bienvenido a RPP Noticias. Muy buenas tardes. Bueno, lo decía al inicio del programa, lo que hizo el presidente Martín Vizcarra era lo que le tocaba hacer, convocar a elecciones generales. Lo atípico, lo que llamaría la atención sería que no hubiera convocado a las elecciones generales. Sin embargo, estamos en un contexto de pandemia, en un contexto donde la situación es completamente distinta, motivo por el cual el Congreso incluso sugería un nuevo calendario para las elecciones. ¿Era oportuno que el presidente diera ese anuncio el día de hoy? Bueno, el presidente estaba dentro del plazo porque lo que dice la ley electoral es que él debe convocar hasta el 15 de julio. Entonces todavía tenía como una semana de plazo para ello, pero que lo haya hecho en este momento es perfectamente regular. Es verdad que en el Congreso se estaba discutiendo la posibilidad de una ampliación del calendario electoral para reducir el plazo entre la convocatoria y la elección. Y se estaba también discutiendo, o en todo caso estaba el proyecto de poder aplazar el día de la elección del segundo domingo de abril, que es como viendo en los últimos años y como de hecho lo manda la ley, aplazarlo 5 semanas, y eso con motivo de la pandemia. Pero no es un tema que tuviera consenso, es un tema que se hubiera avanzado mucho, así que lo que el presidente ha hecho es regirse por las reglas de juego vigentes. Pero queda la impresión que el presidente se adelanta para que el Congreso todavía no debata, no finalmente vote esa ley que cambie y modifique el calendario de las elecciones. El presidente dice, no, voy a seguir finalmente con lo que manda la ley y aquí está y vamos a votar, pero seguramente las reglas de juego van a tener que variar en torno justamente y adaptándose al contexto que hoy estamos viviendo. Bueno, todavía no sabemos en qué condiciones llegaremos al proceso electoral del próximo año, es decir, si es que habrán disminuido los riesgos de contagio o no. En todo caso, los organismos electorales están tomando ya las previsiones. Entendemos que el próximo año estaremos en una fase distinta de la pandemia y que con determinadas medidas de distanciamiento social y seguridades sanitarias el proceso electoral se va a poder llevar a cabo sin problemas, ¿no? No debería haber dificultades si es que se desarrolla en ambientes ventilados, con suficiente distancia entre los electores, garantizando que no haya mucho contacto entre los miembros de mesa y los electores, por ejemplo, entregando los documentos de identidad y ese tipo de cosas que se pueden, eso se puede arreglar con mecanismos que impidan, por ejemplo, que pasen documentos de mano en mano. Podría ser que los electores tomen directamente las boletas de una determinada ubicación o que muestren su DNI sin entregarlo a los miembros de mesa. En fin, protocolos de sanidad se pueden dar. Así que sobre ese supuesto se podrían llevar a cabo perfectamente las elecciones el 11 de abril como han sido convocadas, salvo que las circunstancias cambien y haya que cambiar también esas disposiciones. Pero por lo pronto, a 9 meses del proceso electoral, creo que podemos perfectamente prever que se desarrolle en las condiciones previstas. Ahora, lo que hemos visto en los últimos días, incluso lo que hemos escuchado hoy, la respuesta del presidente Martín Vizcarra, ese anuncio a la convocatoria de elecciones responde a un nuevo enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo. En medio de estas dos disputas, de estos dos organismos del Estado, dos poderes del Estado, están los ciudadanos peruanos, solo que hoy el contexto es distinto. Vivimos en un contexto de pandemia donde la economía está bastante resquebrajada, donde tenemos un problema sanitario todavía latente en las calles. ¿Cuál es su opinión respecto a lo que hemos visto, insisto, en los últimos días entre estos dos poderes del Estado? Bueno, yo creo que la convocatoria a elecciones no debería ser producto de este debate entre legislativo y ejecutivo. Yo esperaría que puedan ponerse de acuerdo pronto el ejecutivo y el legislativo en relación
con el tema de inmunidad y antejuicio y los demás elementos que fueron discutidos en la reforma constitucional del fin de semana, y espero que ese acuerdo lleve a una norma más meditada que la que se ha dado el fin de semana pasado. En materia de convocatoria al proceso electoral, la elección está convocada, mientras no haya razones importantes para variar esa decisión, me parece que es lo más sensato, porque le genera certidumbre a saber cuándo es que vamos a ir a votar, permite a la OMPE y al Jurado Nacional de Elecciones empezar el procedimiento de preparación de la elección. Hay que tener en cuenta que uno de los efectos de la convocatoria es que habilita a los organismos electorales a utilizar su presupuesto, ejecutar presupuesto en relación con el proceso electoral, es decir, pueden empezar a licitar la contratación de determinados bienes y servicios, a contratar personal, a hacer todas las actividades tendientes a que el proceso se desarrolle en esa fecha. Si la convocatoria se produce, por decir algo, en diciembre, a los organismos electorales se les complica mucho la situación en términos administrativos, porque quiere decir que tienen que esperar para contratar bienes y servicios hasta que la ley de convocatoria, hasta que la norma de convocatoria haya sido expedida. Entonces, desde la perspectiva de la organización del proceso, creo que es mucho mejor y permite a los organismos electorales diseñar, ejecutar y empezar incluso con la contratación de los bienes y servicios. Bien, ahora, lo que aprobó este fin de semana el Congreso de la República respecto a la eliminación de la inmunidad parlamentaria, el antejuicio político a altos funcionarios, ha sido seriamente criticado por juristas, constitucionalistas, funcionarios en general. Bueno, el propio presidente de la República, por supuesto, también ha dado su opinión criticando esta aprobación, motivo por el cual hoy dice y anuncia que ha convocado al Consejo de Estado para el día de mañana para intentar buscar una salida. Pero ¿qué tan importante es la decisión que pueda tomar esa instancia o qué tan persuasiva puede ser en todo caso en torno a las decisiones que tome el Parlamento? Bueno, el Consejo de Estado es un espacio de coordinación, no es una entidad constitucional ni legal, no existe, digamos, en términos constitucionales, pero es un espacio que reúne a las cabezas de las entidades autónomas y es un espacio en el que se puede conversar y llegar a acuerdos. Si eso se produjera en la reunión de mañana, sería pues altamente provechoso para la gobernabilidad, porque permitiría que las distintas entidades que acuden actúen de acuerdo a ese consenso general logrado. Yo espero que la reunión sea fructífera y que, sobre todo, siendo un espacio de coordinación, reitero que no tiene fuerza vinculante en sus decisiones, ¿no? Porque eso no obliga a ninguna de las entidades que participan en él. Sin embargo, es un espacio muy importante en el que se puede lograr acuerdos, se puede acercar posiciones y en esa medida ayudar también a las entidades a tomar decisiones y a avanzar en lo que a cada quien le compete. Claro, y de pronto, por lo menos, hacer evaluar o reevaluar al Congreso respecto a las decisiones que está tomando. Hoy mismo, por ejemplo, un parlamentario, el congresista Urresti, ha dicho que no va a votar en una segunda elección porque él dice que se ha sorprendido por lo que ha ocurrido este fin de semana, por las elecciones, y es bastante llamativo, ¿no?, la opinión que él toma, la postura que él tiene, porque el fin de semana salía a decir que esta decisión era histórica. Hoy está en contra y le llama la atención, pero más allá del parlamentario que sea en este caso el congresista Urresti, sí despierta mucho interés respecto a si fueron realmente conscientes de lo que se estaba aprobando, si hubo realmente el debate adecuado, teniendo en cuenta la delicadeza de lo que finalmente se iba a aprobar. Bueno, una de las razones por las cuales las reformas constitucionales se hacen en 2 legislaturas es que tienen que ser meditadas y entre una aprobación y otra tiene también que mediar una discusión pública. Uno de los elementos fundamentales, y así lo ha dicho el Tribunal Constitucional, que tiene que estar presente en la discusión de una reforma constitucional es una deliberación profunda
de los efectos que trae esta modificación. Uno no puede modificar la Constitución, digamos, de la noche a la mañana. Tiene que discutir, tiene que fundamentar, tiene que escuchar opiniones, etcétera, ¿no? Entonces, por eso también hay dos votaciones. Una primera votación en una legislatura y una segunda votación en una legislatura distinta. Esa es una manera de enfriar la discusión y permitir justamente que haya una evaluación no solamente al interior del Congreso, sino en la sociedad. Entonces, lo que ha ocurrido el fin de semana en el Congreso es una primera votación, no ha significado en estricto ningún cambio, porque esa votación tiene que ser perfeccionada, completada en una segunda votación, en una siguiente legislatura, o sea, en la que ha empezado esta semana, ¿no? Y donde hay la oportunidad de ratificar lo que se hizo o rectificar lo que se hizo, ¿no? Y si efectivamente hay tantas dudas, cuestionamientos, tantas personas han puesto temas a consideración y a discusión, lo que corresponde es evaluar eso y eventualmente aprobar en primera votación, porque es una posibilidad, una norma diferente. Si fuera ese el caso, tendría que hacerse una segunda votación de esa nueva reforma, ¿no? En la próxima legislatura. No nos olvidemos que este Congreso va a tener 3 legislaturas. La primera, que terminó el fin de semana pasado, la segunda, que empezó esta semana y que termina a fin de año, y la tercera, que es en el primer semestre del 2021. Si es que fuera el caso que se da un acuerdo diferente que recoge las opiniones de los distintos especialistas, entidades, etcétera, se podría dar una primera votación de esa norma de reforma en esta legislatura y una segunda votación en el primer semestre del próximo año. Eso sí, eso es cierto. Todavía hay tiempo para que los congresistas continúen debatiendo, continúen además invitando a especialistas en la materia, escuchen opiniones y finalmente salga algo que beneficie a toda la población. Y creo que si algo podemos rescatar en medio de estas disputas entre poderes del Estado, entre lo que se aprueba y lo que se hace por revanchismo, pensando en el país y todo, es que vamos a celebrar unas elecciones el próximo año, son las 5ª que se celebran de manera ininterrumpida en democracia, y eso es positivo porque además estamos llegando al bicentenario de la independencia. Muy importante, efectivamente, estamos ya a poquísimos meses de las elecciones y el proceso electoral no empieza en la semana previa o en los 15 días previos al día que vamos a votar. Empieza en el momento que se convocan las elecciones, es decir, mañana, cuando aparece publicada la norma de convocatoria. Y a partir de ahí se desatan una serie de plazos, ¿no? Las entidades electorales tienen que hacer una serie de pasos internos que culminan en el día de la elección. Por ejemplo, tiene que haber elección interna de candidatos y candidatas en los partidos políticos. Eso debe ser hacia el mes de noviembre. Los partidos tienen que inscribir candidatos de acuerdo con las reglas actuales hasta el 22 de diciembre, ¿no? Entonces los plazos ya están corriendo y los partidos tienen que seleccionar a sus candidatos y candidatas en los próximos meses. Esperamos que sean personas con honestidad comprobada, con trayectoria, con experiencia, con vocación de servicio, que no van a defender intereses particulares en el Congreso. Todo eso es importantísimo. Entonces, creo que el inicio del proceso electoral con la convocatoria no es solamente una cosa formal que permite a la OMPE y al jurado empezar a trabajar en su contratación de bienes y servicios, sino también es un proceso que obliga a los partidos y a la ciudadanía a ponerse en modo elecciones y a pensar en que vamos a elegir autoridades para los próximos 5 años en tan solo 9 meses y que el proceso empieza ya, ¿no? Así es, y todo esto en medio de un contexto bastante complejo que además, insisto, va a modificar la manera en cómo conocemos las campañas electorales normalmente. Señor Medina, le agradezco esa comunicación con RPP esta tarde. Siempre un gusto. Muchas gracias. Bueno, así las cosas, entonces el panorama respecto a lo que anunció esta tarde el presidente Martín Vizcarra, convocatoria a elecciones generales para el próximo
11 de abril del 2021. Cambiamos de noticias porque la Fiscalía de la Nación ha anunciado que archiva la denuncia en contra de la ex vicepresidenta Mercedes Arauz por los presuntos delitos de usurpación de funciones, nombramiento ilegal, luego que el presidente de la República, Martín Vizcarra, disolviera el Congreso. La Fiscalía resolvió archivar esta denuncia indicando que Mercedes Arauz no realizó ningún acto oficial tras la juramentación en el cargo. Zoraida Ábalos determinó no haber mérito para proseguir con una investigación preliminar contra los imputados Mercedes Arauz, Pedro Laechea y Milagros Salazar por presuntamente cometer los delitos de usurpación de funciones, conspiración, nombramiento ilegal, falsificación de documentos en agravio del Estado, atentado contra la soberanía nacional, asociación ilícita para delinquir y abuso de autoridad. Entonces, la Fiscalía de la Nación archiva la denuncia en contra de Mercedes Arauz por supuesta usurpación de funciones cuando juramentó al cargo de presidenta de la República, luego que el presidente Martín Vizcarra hace algunos meses disolviera el Parlamento. Bien, de esa manera hacemos una breve pausa, hablemos con mucho más en la Central de Informaciones.